el caso de los tres, vamos a ver cómo luchan con enemigos, que en algunos casos les derrotan, pero siempre por traición, pero a pesar de todo, ellos se sobreponen por encima de esa derrota. Una forma también de expresar cómo en la vida, a veces cuando se nos presentan malas circunstancias o circunstancias que prácticamente podemos pensar que nos aplastan, y lo importante es continuar adelante. En el caso, por ejemplo, de Rolando, vamos a ver cómo su contraparte femenina, su esposa, que es Alda, muere de pena al enterarse de la muerte de Rolando. Y entonces aquí tenemos también la fusión alquímica de los dos principios. Siempre hay el personaje, lo femenino, que en la Edad Media, y si estudiáis un poco la historia de los trovadores, simbolizaba el alma del mundo. Y entonces era el estímulo a través del cual los seres humanos se iban superando para conquistarla, que sería la conquista del alma. Bien, pasamos de la gloria del héroe a otro aspecto, que es otro de los arquetipos más representativos, más conocidos, y que todos tenemos muy presentes, que es la sombra. La sombra, para Jung, sería ese aspecto de nosotros que no aceptamos, donde estaría lo negativo, las fuerzas negativas que no estarían todavía educadas, cosmogonizadas, y que primero para ello habría que reconocerlas. Y después ir utilizando esa energía, sacando esa energía a la luz, decía Jung, que así es como desaparece la sombra. Realmente aquí las obras que yo os he puesto, más que la sombra en sí, va vinculado también a la ley de causa y efecto. Y un poco también a esa ley de causa y efecto cuando la persona transgrede o rompe las leyes de la naturaleza. Me explico. Hoy día que vivimos un mundo en que dice todo puedo hacer lo que quiera, libertad para hacer lo que me dé la gana, cualquier cosa que me diga que no se puede hacer es represión, etcétera, etcétera. Yo os llevaría un poco a contemplar la naturaleza. Nosotros recibimos la luz del sol, el calor del sol, sí, pero si estamos demasiado cerca del sol, el sol nos quema. Es decir, si os dais cuenta, las leyes naturales se proyectan sobre nosotros, nos acogen y nos envuelven en la medida mejor para cada uno de nosotros. Es decir, esa distancia entre la Tierra y el Sol es la adecuada para que se dé esta vida que conocemos. Si no, no sería posible. Entonces, quiere decir que también para nuestras actitudes, nuestros pensamientos, también existen las leyes naturales. Y conocerlas es comprender la necesidad de vivir de acuerdo a ellas. Todos nos preocupamos, por ejemplo, de la salud. Y decía, la comida que es la buena. Hay que rehuir la comida que es tóxica o que nos hace daño. Los medicamentos que tienen efectos secundarios porque son tóxicos. Todos aceptamos eso con naturalidad. Porque de alguna manera estamos reconociendo las leyes naturales. Pero tenemos que llevarlo también al mundo psicológico y al mundo mental. Es decir, cuidar nuestras emociones, cuidar nuestras sensaciones, cuidar nuestros sentimientos, cuidar nuestro mundo de ideas. Es decir, de la misma manera que nos preocupamos en comer comida sana y saludable, en hacer ejercicio, en tomar medicinas naturales o que no sean tóxicas, cuidémonos también en el mundo psicológico y en el mundo mental. En el caso de las dos historias que os he puesto aquí, vamos a ver como el caso, el primero de ellos, el retrato de Dorian Gray, que todos conocéis, porque es impresionante, tal vez la única novela de Oscar Wilde, o que él escribe, la narrativa que escribe como novela. Oscar Wilde, que era un hombre muy bueno, de hecho todas las personas que le conocieron le querían muchísimo, y bueno, fue muy desgraciado, ¿sabéis?, por su problema de homosexualidad en una sociedad muy hipócrita, un hombre con una sensibilidad extraordinaria, y escribe un relato que podríamos decir es un relato psicológico en ciertos aspectos, pero dentro de casi la narrativa gótica. Pero ahí manifiesta algo extraordinario, en mi opinión. La ley de causa y efecto de la que nadie puede escapar.
vemos cómo Dorian Gray se deja arrastrar por un mundo de hedonismo, de vicios, en el más amplio sentido de la palabra, y no solo eso, sino que también disfruta corrompiendo a la gente, corrompiendo a mujeres inocentes que confían en él, etcétera, etcétera. El cuadro que un pintor que le ha pintado, donde le refleja con toda su belleza, porque era un joven muy atractivo, él observa que se va deformando en la medida que él va viviendo todos esos episodios autodestructores. Y él comprende también que, erróneamente, que el único valor socialmente considerado es la belleza. Y de alguna forma es casi como si hiciera un pacto con su lado oscuro de conservar la belleza al precio que fuera. Y así ese cuadro va reflejando toda esa degeneración, el paso de los años, no envejece, toda su vida depravada no se manifiesta en el cuadro. Pero sin embargo, vamos a ver cómo al final él se enfrenta, porque como decía Jung también, nadie puede escapar de la sombra. Más tarde o más temprano tenemos que reconocerla y enfrentarnos a ella, porque, y aquí me remito a algo que muchas veces os he dicho sobre el antiguo Egipto, llamar a las cosas por su nombre. Es como, de alguna forma, nos convertimos en héroes, cuando reconocemos nuestra sombra y decimos, voy a sacarla a la luz. Soy envidiosa, soy envidioso, soy criticona, soy, por poner unos ejemplos muy simples. Bien, hago una reflexión y trato de trascender eso. Me quejo, me hago la víctima, es mi sombra. No, voy a superarlo y en lugar de hacerme la víctima de la vida, voy a agradecer a la vida. Voy a ser generoso. Toda es una forma de enfrentar la sombra. Cuando Dorian Gray ya lo quiere hacer, pues bueno, el choque es tan brutal que bueno, muere del impacto y cuando oyen un grito los criados y entran, descubren el cuadro en toda su belleza, donde él lo tenía encerrado porque él no quería que nadie viera la degeneración que se iba manifestando en el cuadro, puesto que él daba la cara como todavía hombre joven y bello, y el individuo que está muerto pues está con todas las señales de la degeneración, es decir, todo lo que estaba encerrado en el cuadro, de alguna manera, por esa ley inexorable de causa y efecto, ha recaído sobre él. Y en el otro caso tenéis otra historia también muy conocida, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Aquí podríamos hablar de varios aspectos. El aspecto más superficial sería plantearlo como un drama psicológico, de lo que se llamó en su día desdoblamiento de la personalidad. Personalidad múltiple, etcétera, etcétera. Pero yo quiero ir más a fondo, más profundo. Y diría que es una forma de entregarse a la sombra y la sombra va apoderándose. Entonces el doctor Jekyll quiere ir por la vía rápida. Entonces, en lugar de hacerlo desde la disciplina, desde la autosuperación y el autoanálisis y la autoobservación, lo quiere hacer a través de las drogas. Entonces prepara una mezcolanza, se la toma, entonces es cuando empieza el desdoblamiento de la personalidad. ¿Qué ocurre? Que lo que surge es el lado oscuro. Es como si se dividiera en dos. Por un lado está el doctor Jekyll, que es el lado luminoso, el lado ya ordenado, disciplinado, educado, y por otro lado es la sombra no educada, no organizada, que es capaz incluso de llegar al crimen, etcétera, etcétera. Pero lo peor es que se va apoderando cada vez más de la parte luminosa. Este cuadro, del que se han hecho muchas películas, unas más fieles a la historia, tienen también su historia. El autor, Stevenson, fue un hombre que tenía por herencia enfermedades pulmonares, varios familiares, casi toda su vida estuvo enfermo. De hecho, él en una ocasión llegó a decir, es que en los últimos 15 años de mi vida no recuerdo un día en que estuviera sano.
incluso padeció tuberculosis, creo que incluso murió de tuberculosis y demás, pero un hombre con una gran sensibilidad, escrito historias apasionantes, como por ejemplo La isla del tesoro, muy conocida también, y Flecha Negra, cuando estuvo en América, porque él se casó con una americana divorciada y fueron a vivir a América. Pero la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde se le aparece en un sueño. O sea, él las ideas base las percibe en un sueño. Y después de ese sueño, él empieza a hacer anotaciones, tiene una crisis, dice que lo va a destruir, no hay constancia de ello, pero al final la obra tiene un gran éxito. Y yo aquí recomendaría, más que ver la película, como el caso de Dorian Gray, leer la obra. Son obras para hacer reflexión, son obras para trabajar sobre ellas, porque nos hacen planteamientos que nos pueden ayudar muchísimo en ese caminar como héroes, porque aquí tendríamos como la antítesis de lo que hemos visto anteriormente. En los anteriores hemos visto cómo superan e incluso pisotean su lado oscuro. En este caso vemos todo lo contrario. Entonces es una forma de ver que somos libres de elegir. Lo que no somos libres es de que los resultados de nuestras elecciones estén fuera de las leyes naturales. Bien, pasa, Carlos. Vamos a ver otro arquetipo que estaría relacionado. Este arquetipo podríamos decir que es a medias un arquetipo, pero sí podríamos decir que está relacionado con el Joker o con dos arcanos del tarot, que es el mago y es el loco. Es el joven que se ve en circunstancias muy duras, se convierte en un pilluelo de alguna manera, es decir, tiene que sobrevivir de cualquier manera y va haciendo las 1001 pillerías, es decir, no sale de ese mundo de pillería. A él le tratan mal y él también trata mal. A él le escasean la comida, pues él roba comida. Es decir, por un lado, es como si dijéramos también la antítesis del héroe. En La vida del buscón, escrita por Quevedo, todo esto pertenece a España, son obras españolas. Por un lado es El Lazarillo de Tormes, por otro lado es Guzmán de Alfarache, por otro lado es La vida del buscón. En La vida del buscón, Quevedo hace un final que deja un cierto regusto en la boca. Y él dice, nadie sale de sus circunstancias, o sea, nadie supera sus circunstancias si muda de lugar, pero no muda de vida y costumbres. Y esto sí nos podría servir para nosotros cuando estamos en esas circunstancias que nos sentimos bloqueados, que nos hacen daño, que queremos salir de ellas, de una relación tóxica, de unas circunstancias que nos oprimen, de un trabajo miserable o que nos hace daño, y pensamos en cambiar de lugar, pensamos en irnos. Bien, podemos irnos, pero realmente de lo que tenemos que salir es precisamente de ese círculo vicioso, de esos anillos que nos están comprimiendo. Ahí yo diría, haciendo referencia a otras charlas, invoquemos el arquetipo Hermes, que es el que nos ayuda a romper precisamente todas estas circunstancias de las que vemos que los pícaros no salen, lo cual ya nos dice mucho. Es decir, el moverse no quiere decir vencer las circunstancias. Podemos movernos en círculo y entonces nunca salimos de ello. Bien, seguimos con otros modelos, otros arquetipos. Pasa, Carlos. Perdón, una pregunta. ¿Me veis todos? ¿Me veis? Sí, sí. Vale. Sí, bien. Sí, yo también, María. Aquí tenemos dos arquetipos. El aspecto femenino, como os decía antes, siempre ha estado como motivación o como símbolo de la Gran Madre o como símbolo del alma del mundo. Es decir, como también, por ejemplo, en las historias de los trovadores medievales, la encarnación de todas las virtudes que deben de impulsar al ser humano. Es decir, lo femenino era el símbolo del alma.
pero de la misma manera que se da la luz, se da también la sombra, se da la oscuridad. Entonces hay dos manifestaciones. Por un lado, la mujer mala, es decir, la mujer como diríamos, que manipula, que teniendo en cuenta que lo femenino también ha estado asociado al poder de la naturaleza y por lo tanto a la magia, vamos a ver como en un caso, que es el caso de la Celestina, una narrativa muy famosa, muy conocida, tragicomedia de Calisto y Melibea, atribuida a un tal Fernando de Rojas, atribuida digo porque pasa como con tantas otras obras. Los amantes tratan de conseguir unirse por métodos, podríamos decir, de magia oscura, ¿no? Y este personaje de Celestina pues utiliza las artes oscuras que vende, podríamos decir, a las personas para que no nos llame tanto la atención. Todavía se sigue haciendo en el día de hoy. Yo que viví varios años en el Caribe y que atendí también varias problemáticas familiares aquí en España, les puedo decir que el uso de brebajes, rituales, etcétera, etcétera, para conseguir objetivos, para castigar al enemigo, está a la orden del día, ¿eh? No visitarán ustedes Cuba sin que toda casa no haya un altar al Eleguá. Y aquí en España exactamente igual. Mucha gente venida de la zona del Caribe, que son una mezcla de ritos afrocaribeños, se ganan la vida así. O sea que no creamos que esto es de la época de la Edad Media ni del Renacimiento. Bien, en el otro lado tenemos el segundo libro de la tetralogía de la piedra de luz, de un arqueólogo francés que es Christian Jacques, que es la mujer sabia, donde tenemos justo la antítesis, es decir, es la mujer que cura, la mujer que sana, la mujer que está realmente vinculada con los grandes misterios, con el misterio de la sanación, del conocimiento del dolor, que ayuda a superar el dolor, que es también el estímulo para su pareja, para su lucha por la justicia y demás. Este arqueólogo, Christian Jacques, que está vinculado a la masonería, por cierto, y ha escrito libros sobre los canteros medievales, muy interesante, tiene una bibliografía muy rica. Las historias, yo siempre digo de él que es muy buen arqueólogo, magnífico arqueólogo y mal novelista, porque los argumentos de sus novelas, la verdad que a veces son un poco repetitivos. Yo siempre digo el chico, la chica y la conspiración. Porque él utiliza la novela como un pretexto para traer al presente antiguos textos egipcios, descripciones de la sociedad, de las luchas, de los valores, de la moral egipcia, que resulta impresionante. O sea, es algo extraordinario. Lo más extraordinario que yo he leído sobre Egipto. Entonces, leer sus novelas, lo que es el argumento, es lo de menos. Es para centrarse en todas las descripciones que va haciendo. Concretamente, este libro de la mujer sabia es de una belleza impresionante en ese sentido. O sea, el personaje de la mujer en Egipto como sanadora, casi como sacerdotisa de Isis, que con sus manos y con sus conocimientos se adentra en el dolor de las personas para aliviarlos, y que está conectada con los misterios, con las escuelas de misterios de la medicina y de la sanación. Le recomiendo que la lea. Bien, seguimos. Otro de los arquetipos, ya lo hemos visto, ¿se acuerdan en la anterior charla cuando hablábamos de Peter Pan? Aquí es una niña, es Heidi, y que representa esa pureza, esa inocencia interior, ese niña interior que todos de alguna manera tenemos dentro de nosotros y que muchas veces queda encerrado por las circunstancias. Como en el caso del argumento de Heidi, que es arrancada de su paraíso, donde está en contacto con la naturaleza, para llevarla a Frankfurt, a la vida urbana,
y donde entra en tristeza y melancolía. La autora, Juana Spiri, escribió libros para niños y tiene una vida, su obra más famosa es Heidi. Se hicieron películas, la más conocida es la serie manga, que se pasó hace bastantes años por televisión. La primera película que se hizo creo que la interpretó Shirley Temple. Si la encuentran en YouTube, pues sería bueno que la vieran. Aquí está en la foto con su hijo, su único hijo, y ella empezó a escribir para contarle a su hijo y luego a su sobrina pues sus historias de cuando era niña y era feliz en su contacto con la naturaleza. Ella atraviesa una crisis depresiva cuando se ve alejada de su mundo, que va a superar al nacer su hijo. Ella se va a casar con un amigo de su hermano, que era abogado, y va a cambiar radicalmente de zona de vida y tal. Y ahí tiene una fase bastante depresiva que le va a servir para luego narrar la depresión de Heidi cuando la llevan a Frankfurt para acompañar a la niña paralítica Clara. Lo supera a raíz del nacimiento de su hija, al consagrarse a su hijo, y le va contando bellas historias y donde va a representar o a plasmar precisamente ese contacto con la naturaleza, esa pureza que nos da el contacto con la madre naturaleza, la solidaridad, la amistad, los valores, el respeto a los animales, etc. Ella va a tener una vida de prueba porque en el año 1884 muere su marido y muere su hijo después de una larga enfermedad, muy joven, con 28 años. Ella también había aprendido a tocar el arpa, era una muy buena con la música, y su hijo también llegó a ser compositor e incluso llegaron a hacer espectáculos conjuntos. Muy bien, seguimos. El recuerdo de Heidi, pues un poco para encontrar esa pureza interior que de alguna manera todos añoramos en algunos momentos de nuestra vida. Esa felicidad que la naturaleza otorga también a los niños para ir iniciándolos en una vida que por alguna razón misteriosa entramos en ella llorando. Lo cual que si uno interpreta las señales, pues, en fin, bueno, el arquetipo madre. Habéis escuchado en charlas anteriores que es el arquetipo tal vez más antiguo de la historia de la humanidad, porque está relacionado no solo con la madre física, sino con la madre del mundo, con la madre naturaleza, con la madre patria, la lengua madre, la familia, la dinastía. Y he escogido este libro porque, aparte de la historia, hay varias manifestaciones también arquetípicamente simbólicas respecto. El arquetipo madre se asocia, por ejemplo, en el mundo de la naturaleza a las cuevas, es decir, el vientre de la tierra, ¿no? Y en esta historia vamos a ver cómo una noble, casada con un noble, el conde Sigfrido, cuando el marido va a la guerra, es calumniada por un mayordomo del palacio que se apodera del poder, por decirlo de alguna manera, y se ocupa el lugar del noble y pretende a Genoveva. Genoveva ama a su marido y entonces le rechaza. Entonces él, en venganza, la calumnia y la expulsan, y tiene que refugiarse con su hijo pequeño en una cueva en medio del bosque, donde una corza, una madre corza, le va a dar la leche para amamantarla y para que puedan vivir. Aquí tenemos varios arquetipos madre entrelazados en la historia. La historia está escrita por un alemán, Cristóbal Schmidt, que era clérigo, era el hijo menor de 13 hermanos, y desde muy joven sintió vocación, escribió
libros para niños. Y Genoveva, yo diría que, aunque él a lo mejor la escribió con una intención para niños, pero realmente es un libro también para adultos. Es un libro de contenido de valores humanos también, de valores morales, está considerado en Alemania, está considerada realmente como un clásico dentro de la literatura infantil y usado también mucho en escuelas y jardines de infancia esta historia, esta narrativa. Bueno, al final el autor es, como os decía, muy reconocido en Alemania, hasta que incluso le consideran como el príncipe de los escritos y de las historias para niños. En la historia, bueno, Genoveva, en su honradez, en su fidelidad, al final se descubre todo, se descubre la mentira y recupera su honor, su lugar, su prestigio, y se cuenta que, bueno, va a ser querida y valorada por su pueblo, por su esposo, por sus hijos, por la encarnación de todas las más gloriosas virtudes que de alguna manera encarnar la madre. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a otro arquetipo, que es la función de trascendencia. Jung decía que sin estar conectados a la función de trascendencia, la vida era muy pobre, porque apenas percibíamos su sentido. Y la función de trascendencia para él era conectar con el sadhana, que dirían los hindúes. Es decir, que todo es inteligente, todo tiene sentido, todo se dirige hacia alguna parte. Que los seres humanos en nuestros giros mentales a veces nos mareamos y nos desorientemos, nos desconectemos y por lo tanto perdamos ese sentido de orientación, pues bueno, siempre tendremos la posibilidad de serenarnos y de reencontrarnos con él. Porque el universo es generoso, el universo es inteligente y nosotros somos criaturas y emanaciones de ese universo. Y digo lo del universo porque la primera autor que veis ahí, Barbel Moore, es también una escritora alemana, murió muy joven, murió en el año 2010 con 46 años, y escribe un libro muy interesante que yo les recomiendo que lean. Yo creo que se puede descargar incluso gratuito y nuestro héroe encarnación del arquetipo Júpiter, que es Zeus, que es Carlos, seguro que lo encuentra y lo coloca en nuestro WhatsApp, que es Encargos al Universo. Y ella plantea que el universo es uno y todos estamos, dijéramos, dentro de ese universo, somos como emanaciones de ese universo. Si nosotros percibimos ese sentido, ese sadhana, conocemos esas leyes universales y nos conectamos a ellas y las reconocemos, nosotros podemos dialogar con el corazón y la mente del universo y pedirle y manifestarle nuestros deseos. Ahora bien, como decía Confucio, ten cuidado con lo que deseas, porque puede que te sea concedido. ¿De acuerdo? Y a veces, cuando nos lo concede, resulta que descubrimos que no debíamos haberlo pedido. Pero bueno, eso es lo negativo. Pero lo positivo es que percibamos en nuestra vida que vivimos en un universo protector del que formamos parte. Así que les recomiendo que lean este librito, que me llama la atención que hay en Alemania unos pensamientos, la filosofía alemana, la espiritualidad alemana, me llama mucho la atención, porque es de una profundidad extraordinaria, que desde el mundo de los latinos nosotros percibimos esa sociedad como muy cuadriculada, como muy rígida, y sin embargo tiene un matiz de sensibilidad y de trascendencia que me llama muchísimo la atención, tanto en sus filósofos como en sus escritores, como en sus películas. Hay películas alemanas maravillosas, verdaderamente maravillosas, con unas lecciones de vida y que me llama muchísimo la atención. Bien, seguimos con el libro. El otro es Neale Donald Walsch, Conversaciones con
con Dios. Ha escrito varios libros y en ellos plantea casi lo mismo que lo que ocurre que utilizando el término Dios. Término que también, como el caso del héroe, hoy día no es políticamente correcto, ni se te ocurra hablar de Dios en los medios de comunicación, ni se te ocurra emplear el término Dios, porque eso es retrógrado. Bien, para Jung, la idea de Dios como arquetipo es algo que está en el inconsciente colectivo, que es la percepción de la trascendencia ante el ser humano, ante el misterio del dolor, el misterio del nacimiento, de la muerte, de la vida, etcétera, pues se plantea. Y de alguna manera se da cuenta de que hay fuerzas en las que él está inmerso, pero que son más poderosas que él. Y Jung habla de que cuando nosotros hablamos de Dios, no estamos hablando de lo absoluto, de lo incognoscible, de aquello que está tras todo el universo manifestado, sino la imagen mental y psicológica que como humanos nos hacemos de ello. De ahí vienen las distintas definiciones, de ahí vienen las peleas entre los seres humanos, porque mi idea es mejor que la tuya, la mía es auténtica y lo otro no. Y no nos damos cuenta que en la narrativa de todo ese mundo existe, en el fondo, la misma agua en diferentes recipientes. Recuerdan que cuando hablábamos de los arquetipos y hablábamos del arquetipo de Demeter, yo les decía, es un arquetipo al que invocar para encontrar el corazón de la espiritualidad más allá de cualquier forma religiosa. Porque esa es la esencia. Las religiones en su forma son manifestaciones humanas, por lo tanto, intelectuales, psicológicas y sociales, de una idea que subyace en el inconsciente colectivo de una forma o de un arquetipo. ¿De acuerdo? Pues bien, aquí es parecido a Encargos al Universo, va de alguna manera, va habiendo un diálogo con ese sentido de trascendencia, con esa imagen arquetípica que subyace en nuestro inconsciente. Y al lado les he puesto otra manifestación perteneciente a otra época histórica, que es los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Saben ustedes que Ignacio de Loyola fue un guerrero, un caballero, que en una ocasión noble, es herido en el asalto a un castillo, y entonces sus heridas curan mal, había sufrido rotura de huesos en la pierna, le tienen que volver a romper para soldárselos de nuevo, etc. Es decir, está obligado a permanecer en reposo durante mucho tiempo. Para un hombre activo, pues eso representa una tragedia. Entonces, se ve obligado a leer, y lee vidas de santos, y de alguna manera, a través de estas lecturas, conecta con la función de trascendencia. Y entonces se siente no solo soldado, sino soldado de lo divino, soldado de lo trascendente. Y va a empezar toda una serie de peregrinajes, va incluso a Tierra Santa, se va a recoger en meditación, etcétera, etcétera, hasta que elabora los ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales nos puede recordar también ciertos escritos que puede haber, por ejemplo, para discípulos en el Tíbet, o para discípulos, para escuelas de enseñanza en Egipto, por ejemplo. Es decir, no son nada nuevo, solo que son hechos desde España, desde Occidente y desde el cristianismo católico. Él va a fundar una compañía, la Compañía de Jesús, con otra serie de monjes, entre ellos Francisco Javier. Curiosamente, les puedo contar una anécdota muy curiosa. La Compañía de Jesús, yo creo que luego en su desarrollo tiene más un enfoque sociopolítico y económico que místico. Y llegan a alcanzar gran poder dentro de la Iglesia, que lo pierden. Ellos van a impulsar la teología de la liberación en América Latina, pierden el poder a raíz de Juan Pablo I, porque ellos se habían enfrentado a otra organización religiosa dentro del catolicismo, que es el Opus Dei, y como Juan Pablo I favorece, es polaco y por lo tanto está muy vinculado al Opus Dei, favorece al Opus Dei, ahí le da un golpe a
a la teología de la liberación y a la Compañía de Jesús que pierde poder. Son un tanto crípticos y un tanto mistéricos esta organización. Y civilinos también. Pero realmente hicieron muy buenas universidades y cualquiera que quería proponerse como político o alcanzar un alto cargo dentro de la política o de la economía estudiaba en universidades y colegios jesuitas. Pero les puedo contar una anécdota muy curiosa, y es que Ignacio de Loyola escribió una autobiografía que luego recopiló y recogió un tal padre Luis González de Cámara. Bien, pues 10 años después de la muerte de Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús retiró y ocultó esa biografía. Y nunca más la sacó a la luz hasta mediados de este siglo pasado. Hasta mediados del siglo XX no salió a la luz esta autobiografía de Ignacio de Loyola, lo cual es bastante significativo. Bien, pasamos, Carlos, por favor. Carlos, vale, muy bien. Aquí tenemos otro de los arquetipos, que es el ánima, el animus. ¿Se acuerdan de cuando dábamos la charla sobre Jung, ¿no? Que es el principio de lo masculino, de lo femenino, es decir, la dualidad en cada uno de nosotros y en la naturaleza. ¿De acuerdo? Y para Jung, lograr el equilibrio del ánima y el animus en cada uno de nosotros sería la función alquímica, es decir, la superación de los opuestos y llegar a la armonización de los dos principios, logrando el equilibrio, es decir, la transmutación completa del ser de hierro en ser de oro. Y dice que esa es la labor final del ser humano y la más difícil dentro del desarrollo de cada día. Yo aquí les he puesto dos figuras que están en el Museo de Málaga, que me llamaron la atención cuando las vi, porque vi que era una representación extraordinaria, más allá de que la intencionalidad que es pues, un romano y una romana, realmente es la representación del ánima y el animus, es decir, de lo masculino y femenino en cada uno de nosotros. Y les he puesto como obra literaria que para mí representa perfectamente esa función alquímica con ese sentido de trascendencia, es el Cantar de los Cantares, atribuido al rey Salomón, pero más antiguo que Salomón. O sea, probablemente el rey Salomón fue un copista. Este Cantar de los Cantares, en su lectura e interpretación superficial, se dice es un canto de amor. En la lectura superficial, por supuesto. Pero realmente es el canto de Psique a Eros, es el canto del alma a Dios, es el canto del ser humano también a su alma inmortal, y San Juan de la Cruz lo toma como base para el ansia, el deseo del alma de unirse con la divinidad primordial. Ese camino del que nos hablaba el neoplatónico Plotino, cuando habla de ese impulso de ascenso del alma emanada en el mundo de la pluralidad para volver a unirse a la unidad. Y partiendo de la base de esa insatisfacción que todos sentimos, que nos mueve a lo largo de nuestra vida como si algo nos faltara, que muchas veces tratamos de encontrarlo erróneamente en las cosas materiales. Para Jung, si uno no armoniza el ánima y el animus dentro de sí mismo, difícilmente puede lograr una relación de pareja armónica. Y bueno, aquí tiene la representación del rey Salomón en el monasterio del Escorial, ya como anécdota. Pasamos. Bueno, muy vinculada a esa labor alquímica de que hablamos antes, tenemos el sendero de individuación o el encuentro con el sí mismo, que sería lo mismo, prácticamente sería lo mismo. Es decir, el sendero de individuación lo vinculamos al camino del héroe, lo vinculamos a la superación de la sombra, lo vinculamos a la recuperación de la pureza interior, lo vinculamos al sentido de la trascendencia, a la armonización del ánima y el animus para el encuentro con el sí mismo, que es el Dios que subyace en cada uno de nosotros. Ese Dios olvidado del que hablaba Platón. Y
que lo refleja muy bien el libro rojo de Carl Jung. El libro rojo, que como saben es una ¿cómo se dice?, recopilación o reescripción de los libros negros de Carl Jung, que son como siete diarios que él escribe desde el año 1913 hasta el año 1932, que realmente es un diálogo con su alma. O sea, es una narrativa que abarca todos esos arquetipos que hemos visto y que después va a recopiar en el libro rojo, adornándolo con los dibujos que él percibe en sus sueños o que él percibe en esos trances que va viviendo a lo largo de todas las manifestaciones de esa búsqueda y ese encuentro con su Dios interior que él llama el sí mismo. Realmente para mí en este sendero de individuación recopilamos todos los arquetipos que hemos estado viendo anteriormente. Bien, pasa Carlos y vamos al final. En el final he puesto la visita de la musa y ahora les explico. Por cierto, el autor que tienen ustedes a la izquierda lo tendremos el próximo jueves a las 6 de la tarde, dándonos la tertulia literaria de sus personajes, que es una persona súper amable y ha accedido a reunirse con nosotros el próximo jueves a las 6 para que, bueno, a charlar de sus personajes, de sus obras y que le hagamos todas las preguntas que queramos. Bien, en la visita de la musa yo quiero introducir un concepto, y es el concepto de la conexión con cierta pensamiento del universo. Los antiguos hablaban de las musas, ¿no?, que eran las que daban a los hombres precisamente la posibilidad de conectar con esos aspectos. Y la historia tenía su propia musa, que era Clio. Y yo he observado que leyendo alguna novela histórica me doy cuenta que en determinados casos la musa estuvo ahí. La musa estuvo con el autor. La musa se sentó al lado del autor y le dictó lo que era. Le dictó la historia, pero no desde el punto de vista del argumento, sino desde el punto de vista del pensamiento, del corazón de aquellos pueblos, de la motivación de aquellos pueblos, de sus valores, de sus objetivos, de tal manera que cuando uno lo lee se da cuenta que está allí. Es decir, que no pudo ser de otra manera. O sea, es una sensación muy especial. Entonces, a este nivel yo he hecho alguna masterclass y mesa redonda con algunos autores. En el caso, por ejemplo, de Santiago Posteguillo, él decía que era plenamente consciente de ello y que para eso, para poder conectar, porque entonces dice que su narrativa sería auténtica, él se iba al lugar y de alguna manera trataba de entrar en trance en ese lugar. En el caso, por ejemplo, de Agustín Bernaldo, con la Alianza del Converso, él fue lo que hizo. Le costó 5 años conectar con el lugar, con Florencia, y allí tratar de conectar realmente con la musa y con los archivos acásicos, para que el ambiente que describe en su novela fuera el auténtico, no fuera una novelación y una adaptación de nuestra sociedad puesta allí, sino todo lo contrario, es decir, traer aquel espíritu a nuestro momento y no al revés. En las descripciones, por ejemplo, que hace de las tertulias de los neoplatónicos, con Lorenzo de Médicis, los diálogos con dialéctica socrática, extraordinaria, que tiene, por ejemplo, el protagonista con Lorenzo de Médicis, con los filósofos neoplatónicos de Florencia, merece la pena que la lea. Y en el caso de Steven Spielberg, este es un autor que es guionista de Hollywood. Él ha escrito los guiones de varias películas de Steve Seagal, ha escrito mucha novela histórica, pero yo le recomiendo de manera especial Puertas de Fuego. Puertas de Fuego narra la sociedad espartana. La sociedad espartana es una sociedad que también nosotros percibimos como bastante negativa. Pues era un adorador de Marte, eran adoradores de Marte, el dios de la guerra, les gustaba la guerra, la destrucción.
Y también eran adoradores de Artemisa, la diosa de la naturaleza. Y la descripción que hace realmente este hombre, la musa estuvo a su lado como un acto de justicia hacia este pueblo. Porque todos los pueblos tienen su sombra, pero tienen también su luz. Y no hay pueblos que tengan absolutamente sombra. La descripción que hace de una sociedad con un sentido de fraternidad tan absoluto, por algo adoraban a Artemisa, que es la diosa de la fraternidad, el sentido del compromiso de uno hacia otro. Por ejemplo, entre los guerreros, saben que conocen la leyenda, ¿no?, de que cuando iban a la guerra, las mujeres de la casa, fuera la madre, la esposa o la hermana, le entregaban sus armas, le entregaban su escudo y le decían, con él o sobre él, guerrero. Que quería decir, o vienes muerto o vienes con el escudo. ¿Por qué? Porque en las falanges espartanas, el escudo de cada guerrero servía para proteger al otro guerrero, a otro guerrero. Es decir, hacían una piña, iban muy unidos para hacer una muralla al enemigo, y entonces el escudo no servía para protegerle a él, sino para proteger al compañero. La descripción que hace es extraordinaria, merece la pena que lo lean ese libro si no lo han leído. Les puedo contar una anécdota muy significativa. Ustedes saben que la famosa defensa del desfiladero de las Termópilas sabían que iban a morir, pero sabían que tenían que retrasar lo más posible esa muerte, es decir, prolongar la batalla lo más posible para que Grecia reorganizara sus naves para hacer la batalla naval donde era invencible. Los persas eran infinitamente mayores el número y ellos sabían que tenían que tardar en ser vencidos lo más posible. Pero los persas, como reconocen el valor de este pueblo, les van a mandar mensajeros para tratar de convencerles. Y mandan a un oficial, a un alto grado egipcio, que eran aliados suyos. Y entonces llega al campamento de los espartanos y empieza a hablar, pide hablar con los altos generales, ¿no?, con los iguales. Iguales eran la corte, podríamos decir, de honor del rey Leónidas. Y entonces les ofrece, dice, mira que os van a respetar los cargos, que tal, que cual, no tiene ninguna intención de destruirlos, sino todo lo contrario y demás. Pero ellos dicen, defienden su libertad. Y entonces le dicen que no gaste saliva, vamos. Entonces él dice, vale, pues quiero hablar con vuestro rey. Y entonces dice que al grupo se acerca un soldado. Y entonces cuando oye al egipcio que dice que quiere hablar con su rey, con Leónidas, él dice, buf, con Leónidas, dice, ni te molestes, dice, porque es cruel, es antipático, no escucha a nadie, es un tirano, es prepotente, ni te molestes. Pero en ese medio de esa descripción que está haciendo el soldado, el egipcio empieza a mirarlo y de repente se da cuenta que ese soldado es Leónidas, que está haciendo esa descripción de sí mismo. Y el episodio final es bellísimo, es un diálogo entre el protagonista, que lo cuenta en primera persona, y el dios Apolo. Pero no se lo cuento para que sientan la curiosidad y lean la novela. Creo que también se puede conseguir en PDF por ahí. Muy bien, pues con esto quiero dejarles, no quiero ser más pesada ya, porque ya llevamos una hora. Espero que se hayan entretenido y que, bueno, cuando lean alguna novela o alguna historia, de alguna manera sepan también, pues, reconocer y conectar con estos arquetipos y de alguna manera también que sea útil para su vida, para dar un poco más de luz y sentido a la vida de cada uno de nosotros. Y muchas gracias por su asistencia. Gracias a ti. Gracias.